El día de la boda, el novio huyó, me di la vuelta y me casé con su padre. Si no podía ser su novia, me convertiría en su madre. Cuando Esteve regresó y me vio todavía en su casa, pensó que me negaba obstinadamente a irme. Sacó una flor blanca pura de detrás de él y declaró sin rodeos que este era su verdadero amor, diciéndome que no albergara delirios. Sonreí levemente, luego tomé la mano del hombre a mi lado. Hijo mayor, nuera, ¿por qué no me llamas mamá y me dejas escucharlo? Soy los ojos del grupo Smith. Hoy se suponía que sería el día en que me casaría con el señor Jones, pero el novio, que debería haber estado de pie en el altar, no estaba por ningún lado. ¿Quieres decir que Esteve huyó? Mi voz se volvió fría, ese parece ser el caso. La criada tartamudeó, sus manos temblaban mientras hablaba. Mis padres también estaban furiosos. Las familias Smith y Jones se habían estado preparando para esta boda durante meses. Se habían enviado invitaciones a todas las principales familias aristocráticas de la ciudad B, y los medios de comunicación habían estado informando con entusiasmo sobre ello. Si Esteve tenía alguna objeción a la boda, podría haberla planteado en cualquier momento. Huir el mismo día de la boda fue una bofetada en la cara de la familia Smith. Después de consolarme, mis padres se apresuraron a discutir un plan de acción, mientras yo me acurrucaba en un rincón, contemplando cómo proceder con él. Banquete de compromiso. Escuché una conmoción en la puerta. Instintivamente, miré hacia arriba y vi a un hombre con un traje negro con una cara hermosa. Este hombre era Stanley, el actual jefe de la familia Jones y el supuesto padre de Esteve. A pesar de tener 35 años, Stanley todavía parecía tener veintitantos, rara vez asistía a grandes eventos, e incluso yo podía contar con una mano la cantidad de veces que lo había visto. Al ver a este hombre, las personas de varias familias en el banquete corrieron hacia adelante con entusiasmo. Con la esperanza de acercarse a él, mirando el hermoso rostro de Stanley, una idea loca apareció de repente en mi cabeza, ya que Stanley cortésmente declinó cada se acercó una persona y caminó hacia mí a grandes zancadas. Puse una sonrisa cortés y hablé mi voz con un dejo de agravio. Tío Jones, lamento mucho las molestias que te he causado esta vez. Ya envié a alguien a buscar a Esteve y una vez que lo atrapen, tú decides qué hacer con él. Les explicaré a todos que la boda se retrasará y que todas las pérdidas incurridas correrán a cargo de la familia Jones. Esta es de hecho una solución perfecta, pero tengo una mejor opción, respondió Stanley con voz firme, aunque un toque de curiosidad permaneció en sus ojos. Ahora, tío Jones, he estado comprometido con la familia Jones desde que era un niño, pero la persona con la que me case no necesariamente tiene que ser Esteve, cierto. La situación había cambiado tan rápido que Stanley se sorprendió momentáneamente. Después de darse cuenta de lo que quería decir, su mirada se volvió más profunda. Por supuesto. Entonces, ¿a quién quieres elegir? Le dediqué una dulce sonrisa y sin dudarlo, extendí mi mano hacia el que estarías dispuesto a ser mi novio. Stanley no es el padre biológico de Esteve, aunque es su padre legal. Ha habido rumores de que Stanley no puede tener hijos, por lo que ha permanecido soltero hasta el día de hoy. Cuando tenía 25 años, adoptó a un niño de un pariente lejano, Esteve. El hecho de que no pudiera tener hijos no fue un gran problema para mí con los avances médicos de hoy. Creo que podría tratarse, y si no se podía curar, no tener hijos tampoco parecía tan malo. Stanley miró la brillante sonrisa en mi rostro y levantó una ceja. ¿Estás seguro? Por supuesto, respondí sin dudarlo. Comparado con Esteve, Stanley era más del doble de guapo. Incluso si las cosas no funcionaban, solo mirar su hermoso rostro todos los días sería suficiente para satisfacerme. Definitivamente era mejor que ser traicionado por ese feo Esteve. Stanley me tartamudeó por un momento, sus fuertes manos sosteniendo las mías con una firmeza que hizo que mi corazón temblar. El personaje principal de esta boda ahora había cambiado. Sin siquiera necesitar cambiar de ropa, el elegante vestido de novia blanco que llevaba, combinado con el traje negro a medida de Stanley, nos hizo ver como los novios que estábamos destinados a ser. Los invitados que asistieron al banquete fueron astutos. La repentina desaparición de Esteve no era un secreto, y la mayoría de ellos ya sabían lo que había sucedido. Los reporteros se habían enterado de los chismes y no podían esperar a levantar sus cámaras hacia el escenario, ansiosos por capturar el drama entre las dos familias prominentes de B-City. Al verme subir al escenario con Stanley, muchas personas se quedaron estupefactas. Estaban impresionados por la audacia de reemplazar directamente al novio. El MC, sosteniendo el guión recién impreso, presentó a los novios con gran profesionalismo. Ahora, los novios intercambiarán anillos. Stanley sacó un anillo y lo deslizó en mi dedo. Hice lo mismo por él.
pero cuando intenté poner el anillo en el dedo de Stanley, me di cuenta de que no encajaba, me disculpé, el anillo había sido dimensionado para Esteve, y no había tiempo para hacer uno nuevo. Afortunadamente, logramos que funcionara, aunque era un poco apretado. Después de intercambiar anillos, llegó el momento de que el novio besara a la novia. No pude evitar sentirme nerviosa. La personalidad pública de Stanley era la de un hombre reservado y autodisciplinado. Había asistido solo a unos pocos eventos, y nunca con una acompañante femenina. ¿Estaría dispuesto a hacer esto? Ya que comencé a arrepentirme de haber arrastrado a Stanley a esta decisión impulsiva, de repente sentí una suave sensación en mis labios. No podía creerlo. Abrí los ojos y encontré el rostro impecable de Stanley a solo unos centímetros de distancia. Aparentemente consciente de mi asombro, Stanley ahuecó suavemente la parte posterior de mi cabeza, profundizando el beso. Cerré lentamente los ojos. Los aplausos de los invitados llenaron mis oídos mientras nos felicitaban. Mis padres no se dieron cuenta de mi repentina decisión, pero solo pude sonreír y responder a las felicitaciones de los que me rodeaban. No podía avergonzarlos en público durante el brindis. Mi madre me tomó de la mano y me llevó a la casa donde mi padre me esperaba. Cerró la puerta con llave detrás de nosotros. Mary, ¿qué pasa? ¿Cómo terminaste de repente con Stanley?, preguntó. Dudé sin saber cómo explicar la decisión impulsiva que había tomado. Porque es guapo, dije, aunque sabía que no sería suficiente. Mi madre hizo una pausa pensando en la cara de Stanley, y se dio cuenta de que en realidad era bastante guapo, pero es más de 10 años mayor que tú, casi ha terminado la escuela primaria, mientras que tú acabas de nacer. Traté de restarle importancia. ¿Y qué dicen? Que los hombres mayores saben cómo cuidar a la gente. Mi madre todavía parecía preocupada. Pero dicen que él es incapaz. Pude ver que no estaba completamente convencida, y me devané los sesos, tratando de encontrar una manera de quitarle importancia a sus preocupaciones. Justo entonces, alguien llamó a la puerta. Mi madre abrió la puerta y allí estaba Stanley, sin saber si acababa de llegar o llevaba un rato allí. Mis padres rápidamente esbozaron una sonrisa educada, como si nunca hubieran dudado de él. ¿Qué podemos hacer por usted, señor Jones? Quería hablar con mis tíos sobre algo. Stanley dijo con calma, dirigiéndose a mis padres. En poco tiempo, ya no se oponían a la propuesta de matrimonio, sino que se volvían muy solidarios con Stanley. Stanley es bueno, capaz y tiene recursos. Mi padre reconoció que, aunque es un poco mayor, un hombre como él podría proteger a su preciosa hija. Alguien como Esteve, que se escapó en el último minuto, no es digno de ella. Después de la boda, me mudé a la mansión de la familia Jones. Esta era la casa de Stanley y era la primera vez que la veía. El interior era minimalista, con una combinación de colores blanco, negro y gris. Después de los ajetreados eventos sociales del día, olía a alcohol y sudor. Stanley fue a refrescarse primero, mientras yo me hundía en el sofá, descansando un momento. El sonido del agua corriendo llenó el aire, y a través del cristal esmerilado del baño, pude distinguir vagamente la silueta en el interior. Me sentí un poco avergonzada y aparté la mirada. Mi cara se sonrojó. Después de un rato, el agua se detuvo e instintivamente miré hacia arriba. Stanley salió del baño, vistiendo una bata de baño con el cuello abierto, revelando su pecho musculoso y abdominales ligeramente definidos. Me quedé estupefacta. Nunca había esperado que este hombre tuviera un físico tan increíble. Mientras lo miraba, una leve sonrisa apareció en la esquina de la boca de Stanley. Mary, ¿por qué no te duchas? Su voz profunda y magnética resonó en la habitación, dándome cuenta de que lo había estado mirando. Me retiré tímidamente al baño, me desvestí y dejé que el agua cayera en cascada sobre mí. La voz de Stanley todavía resonaba en mis oídos, porque no me había dado cuenta antes de lo atractivo que es. Después de ducharme, de repente recordé que no había traído mi ropa. No había otra opción más que abrir con cuidado la puerta del baño. Solo una rendija, revelando la mitad de mi cara. Stanley, olvidé traer mi ropa. ¿Podrías pasarme la bolsa que está en el sofá? Pásamela por la puerta. No hubo respuesta por un momento, y me sentí desconcertada. ¿Stanley se había ido? Justo cuando estaba a punto de preguntar de nuevo, escuché una respuesta. Está bien. Su hermosa voz tenía un toque de ronquera. Luego escuché pasos y el sonido de una bolsa que se movía. No mucho después, Stanley apareció frente al baño. Aquí tienes. Colocó la ropa en mi mano mientras abría la puerta con cautela. Lo suficiente para revelar mi brazo. Gracias, dije mientras cerraba la puerta del baño, pero al hacerlo, accidentalmente crucé los ojos con Stanley, y su profunda mirada pareció arder con intensidad, especialmente cuando miró la lencería íntima en mi mano.
Mi cara se puso completamente roja. Originalmente le había pedido que me entregara la bolsa. Después de quedarme en el baño un rato, finalmente decidí salir, respiré hondo y abrí la puerta. Entrando en la habitación, Stanley ya estaba en pijama, sentado en la cama, leyendo un documento. Tan pronto como me vio, cerró el documento. Noté que no me estaba tomando el pelo y me sentí aliviada. Casualmente, tenía algo importante que preguntarle. ¿Cuáles son tus planes con respecto a Esteve? Aparentemente anticipándose a mi pregunta, Stanley me entregó el documento que acababa de leer. Échale un vistazo, dijo. Me acerqué y recibí el documento. Dentro estaban los detalles de la relación de Esteve con una chica, un cliché clásico de un joven rico y una chica inocente atrapados en una trágica historia de amor. Incluso había una foto de la chica inocente, capturando su pureza. Los dos habían pasado por una serie de relaciones tumultuosas, rompiendo y reconciliándose sin mi conocimiento. Hasta anoche, cuando la chica inocente descubrió que Esteve se iba a casar, lloró y llamó a Esteve y Esteve, sintiendo remordimiento y arrepentimiento, abandonó a su futura novia y se fugó con ella. Si yo no fuera la novia yo misma, podría haber deseado genuinamente ellos bien, pero desafortunadamente, yo era la novia desafortunada. ¿Qué habían estado haciendo estos dos todo este tiempo? Según las marcas de tiempo en el documento, su tumultuosa relación duró 2 meses. Más tiempo del que tomó planificar la boda. Esteve incluso había insinuado algo. Si no estuviera tan enojada, podría haber entendido mejor. Esteve ya se llevó a su novia de viaje al extranjero, dijo Stanley. Envié a alguien para que lo trajera de regreso. Si estás dispuesta, podemos cancelar nuestra boda. Stanley sintió mi enojo y pensó que me arrepentía. Su voz sonó, tranquila pero firme. Bueno, nunca nos registramos oficialmente, solo tuvimos una ceremonia de boda, pero ¿por qué me arrepentiría? Tiré basura y encontré un tesoro. Esta es mi suerte, nos casaremos, y una vez que estemos casados, seré tu esposa. Vamos a registrarnos mañana, dije con seriedad. Stanley vio la sinceridad en mis palabras y se puso igualmente serio. Dijiste antes que podía manejar a Esteve como quisiera, ¿cierto? De repente revelé una sonrisa traviesa. Como quieras. Muy bien, quiero que congeles sus tarjetas, cortes sus fondos. Veamos cómo disfruta Esteve su tiempo en el extranjero con su inocente Florecita, añadí. Disfrutando de la idea de que Esteve estuviera indefenso, Stanley reconoció mi maldad, pero en lugar de detenerme, echó leña al fuego. A partir de hoy, confiscaré todos los fondos a su nombre. ¿Qué piensas? Su repentina declaración me tomó por sorpresa, y mi cara involuntariamente se puso roja. Cuando me di cuenta, rápidamente me compuse. Creo que eso es genial. Si puede hacerle la vida aún más miserable, seré más feliz, dije. Mi voz firme pero llena de satisfacción. Después de lidiar con el cabrón, era hora de dar el siguiente paso. Bueno, descansemos, sugirió Stanley. Como parecía genuinamente cansado, levantó la mano para apagar las luces. Y la habitación se envolvió en oscuridad. Me quedé rígida en la cama, con miedo de moverme. Todavía no estaba muy familiarizada con las costumbres de las bodas, que se suponía que sucedería después. Me quedé allí contemplando si debía tomar la iniciativa, pero antes de que pudiera decidir, escuché la voz de Stanley de nuevo. No te tocaré hasta que estés dispuesta, dijo, provocando un suspiro de alivio escapar de mis labios, pero al cerrar los ojos, no pude evitar recordar los rumores que había escuchado. Con una belleza tan deslumbrante a su lado, ¿podría Stanley realmente resistirse? ¿Era realmente imposible? Justo cuando cerré los ojos, Stanley abrió los suyos. Me di cuenta de que accidentalmente había expresado mis pensamientos en voz alta. Rápidamente, traté de disimularlo fingiendo estar dormida, pero antes de que pudiera contar hasta 2, con los ojos aún cerrados, sentí otro cuerpo contra el mío. Dedos largos y delgados descansaban sobre mi suave cintura, y un aliento cálido me hizo cosquillas en la oreja. ¿Qué tal si lo intentas tú misma?, susurró, su voz baja y burlona. Resulta que no debes provocar a un hombre que se ha abstenido durante muchos años. Las consecuencias son tuyas. Al día siguiente, cuando me desperté, ya era tarde. La cama a mi lado estaba fría. Stanley no estaba allí. Bueno, el director ejecutivo está muy ocupado. Después de todo, sentí que mi estómago rugía de hambre, así que bajé a buscar algo de comer. Para mi sorpresa, Stanley estaba sentado a la mesa del comedor, hojeando una revista. ¿Descansaste bien anoche?, preguntó, levantando la vista de la revista. Hoy Stanley no llevaba traje, en cambio, tenía una sencilla camisa blanca con el cuello ligeramente abierto, revelando leves rastros debajo. Pensando en lo que había sucedido ayer, mi cara se puso roja de nuevo, pero no pude evitar replicar. Descansé muy bien. Al escuchar esto, la sonrisa de Stanley se volvió aún más juguetona.
parece que estuviste bastante satisfecho con lo de anoche, eso me tranquiliza, dijo bromeando. ¿Quién lo está elogiando? Este viejo tiene la piel muy gruesa. No puedo compararme, murmuré en voz baja mientras me sentaba a la mesa del comedor, sintiéndome un poco avergonzado. Stanley sonrió con indulgencia y fue a la cocina a traer la comida caliente que había reservado. No podrás comer nada demasiado grasoso justo después de despertar, dijo. El desayuno en la mesa era simple, un plato de bollos al vapor, 2 platos de guarnición y un tazón de gachas. Tenía bastante hambre y no me importó la simplicidad. Tomé con entusiasmo un bollo al vapor y le di un mordisco. Mis ojos se iluminaron al instante. Esto es delicioso, ¿quién lo hizo? Stanley sonrió sin decir una palabra. Un pensamiento cruzó por mi mente, ¿podría ser que lo haya hecho él mismo? Admitió a la ligera, siempre que se adapte a tu gusto. Quería decir algo sarcástico, pero el sabor era realmente asombroso. Uno no debe ignorar su conciencia, después de todo, al ver lo feliz que estaba comiendo, Stanley parecía satisfecho. No en vano había estudiado cocina. Después de terminar nuestra comida tranquilamente, el día ya estaba atardeciendo. Subí a cambiarme de ropa. La decisión de casarme con Stanley había llegado tan de repente, y no me había preparado con antelación. No había ropa de mujer en la villa, así que tuve que traer mi propia ropa de casa de mis padres. Stanley frunció el ceño ligeramente e hizo una llamada telefónica. Para cuando regresó, ya había terminado de prepararme. Vámonos, dijo. Hoy Stanley llevaba una camisa blanca combinada con jeans de color claro, luciendo como un joven estudiante universitario, pero cuando me sonrojé, miré la clavícula expuesta debajo de su camisa y las marcas rojas debajo. ¿De verdad vas a salir así?, pregunté. ¿Por qué no puedo? Stanley estaba desconcertado, pero antes de que pudiera reaccionar, di un paso adelante y le ajusté el cuello. Luego tomé el brazo de Stanley y salimos. Stanley rió entre dientes suavemente, su gran mano sosteniendo mi pequeña mano. Con la publicación de nuestras fotos de boda, Stanley y yo éramos oficialmente marido y mujer, dejando atrás nuestras vidas de solteros. Todavía me sentía un poco extraña con todo esto, pero al mirar al guapo novio y a la hermosa novia en las fotos, no pude evitar pensar, oh Dios, realmente hacemos una pareja perfecta, tenía tan buen gusto. Esteve se fue al extranjero con esa pequeña coqueta, congelé sus tarjetas y sin dinero, volverá en 2 días, saltando como un tonto, ahora, estoy especialmente esperando su regreso. Ansiosa por ver su reacción cuando descubra que me he convertido en su madre, Stanley es realmente considerado, después de que obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y regresamos a casa. Vi que el armario una vez vacío ahora estaba lleno de varias prendas y joyas, todas nuevas y de temporada, el tiempo apremiaba, así que no tenía tiempo para cosas hechas a medida, solo conformarme con estas por ahora, dijo Stanley. Aunque ya tenía muchas de estas prendas, lo besé para mostrarle mi satisfacción con su consideración. Como lo esperaba, todas las tarjetas de Esteve estaban congeladas, apenas podía dar un paso al extranjero, como el joven dueño de un conglomerado, nunca llevaba efectivo por suerte, tenía a esa pequeña coqueta a su lado, que desde que estaba con Esteve había dejado de trabajar, pero aún tenía algunos ahorros. Si no fuera por ella, Esteve probablemente no podría regresar. La chica, cuyo verdadero nombre era Lucy, lo consoló suavemente. No te preocupes, algo podría haber sucedido, dijo en voz baja. Esteve, todavía ansioso, respiró hondo. Lucy, gracias. Mientras le entregaba los boletos de avión que había comprado con sus ahorros, Esteve sintió una abrumadora sensación de gratitud. No podía quitarse la leve sospecha que lo molestaba. Sus tarjetas, que no tenían límite de gasto, habían sido congeladas, y el banco no lo haría sin una razón. Mary debe haber dicho algo, pensó para sí mismo, pero la boda ya había terminado. Y era hora de irse a casa. Lucy había estado a su lado durante tanto tiempo y realmente se amaban, era hora de darle el estatus que merecía. Después de todo, se había entregado a él por primera vez. Pensando en esto, una sonrisa de felicidad apareció en el rostro de Esteve. Una vez que regresaran a casa se casarían, y luego él se haría cargo de la familia Jones de Stanley. Nadie podría controlarlo más, ya podía imaginar su futuro, una vida llena de felicidad y libertad, incapaces de contener su emoción. Los dos abordaron apresuradamente un vuelo de regreso a casa. Después de un viaje de 7 horas, llegaron a la lujosa mansión por la mañana, exactamente a las 8:00, sabiendo que Stanley no solía quedarse en la antigua residencia.
Esteve se dirigió directamente a la villa de Stanley. Mientras tanto, estaba descansando perezosamente en el sofá, viendo la televisión y esperando el desayuno de Stanley. Durante los últimos días, había pasado todo mi tiempo con él antes. Stanley siempre me había parecido alguien que se abstenía de la indulgencia, pero ahora me di cuenta de que todo era un acto, una forma de disfrutar de un tiempo tranquilo y a solas juntos. Stanley incluso les había dado un breve descanso al personal de la villa, excepto a la tía, que venía a limpiar cada pocos días. Como resultado, Stanley se encargaba de todas las comidas. No podía hacer mucho al respecto. Después de todo, no soy hábil en la cocina. Por suerte, a Stanley no le importaba. Cada vez que me veía comer felizmente, me pinchaba juguetonamente un par de veces. Justo entonces, una voz mecánica salió del auricular. «Amo, alguien está llamando a la puerta». Me puse mis zapatillas y revisé la vigilancia exterior. Cuando vi a Esteve y Lucy polvorientos por su viaje, no pude evitar levantar una ceja. Bastante rápido, pensé, tu hijo mayor ha vuelto. Entré en la cocina, me apoyé en la espalda de Stanley, y lo vi freír el huevo frito perfecto. Increíble. Algunas personas son simplemente excepcionales, murmuré. Stanley ni siquiera levantó una pestaña. Bueno, depende de usted manejar esto, dijo casualmente. He estado esperando que dijeras eso. Dejé a Esteve y Lucy parados afuera de la puerta y me tomé mi tiempo para cambiarme de ropa arriba. Solo entonces abrí la puerta. La villa era enorme y el patio exterior era lo suficientemente espacioso como para ser considerado una pequeña propiedad. Por lo general, los invitados llegarían en auto, pero como los conductores estaban de vacaciones, no me molesté en recogerlos. Tuvieron que encontrar su camino adentro por su cuenta. Después de bajar del avión, Esteve y Lucy se dirigieron apresuradamente hacia la villa, habiéndose saltado una comida. Ahora, hambrientos y sedientos, tuvieron que soportar su incomodidad, fingiendo estar tranquilos mientras esperaban en la entrada. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta finalmente se abrió, pero aún tuvieron que entrar a pie. «Wow, este lugar es realmente grande», comentó Lucy. Sus ojos llenos de envidia y celos. «Cuando nos casemos, te compraré un lugar igual de grande», declaró Esteve con orgullo, incapaz de ocultar su satisfacción al ver a su mujer envidiosa. «Debe ser muy caro». Lucy, siempre la devota, respondió dulcemente. «No es necesario, no me importa dónde vivamos mientras esté contigo, ya soy feliz». Sus palabras mostraban una completa dependencia de él, satisfaciendo por completo su ego. «¿Cuál es el problema? En el futuro te compraré varias villas para que puedas alternar entre ellas», se jactó Esteve, diciéndolo con tanta naturalidad, pero cuando estaban parados frente a la puerta, sintió una oleada de nerviosismo. Stanley, técnicamente su padre, nunca había sido alguien a quien Esteve prestara mucha atención cuando era niño, pero después de presenciar los métodos de Stanley para tratar con la gente desobediente, Esteve había aprendido a comportarse. A medida que crecía, comenzó a comprender las formas de Stanley más profundamente, y eso solo lo hizo sentir aún más incómodo. Sin embargo, Stanley rara vez se preocupaba por los asuntos domésticos, lo que le dio a Esteve el coraje para ser audaz y osado. Creía que Stanley, como heredero de la familia Jones, no podría tratarlo de la misma manera que trataba a los demás. Con esos pensamientos en mente, Esteve se animó a sí mismo e intentó fortalecer su confianza. «Papá», llamó abriendo la puerta. Pero en lugar de Stanley, una figura inesperada lo saludó. Le dediqué una suave sonrisa a Esteve. «Hola», dije. Esteve instintivamente dio un paso atrás. ¿Qué estás haciendo aquí?», tartamudeó. Detrás de él, Lucy, incapaz de esquivar a tiempo, pisó algo accidentalmente, provocando que las lágrimas brotaran de sus ojos por el dolor. Cuando Esteve escuchó su voz, rápidamente se giró para mirar. «¿Estás bien?», preguntó, su tono lleno de preocupación. «Estoy bien mientras estés aquí», respondió Lucy, apretando los dientes pero hablando suave y gentilmente. Esteve pasó unos momentos consolándola antes de volverse hacia mí. «No puedo creer que seas tan maliciosa. ¿Qué hice para merecer esto?». Me quedé allí, tranquila e inmóvil. «No me acuses de causar problemas, estuve aquí parada todo el tiempo sin molestar a nadie». Esteve se dio cuenta de que su acusación era infundada y redirigió su ira. «No puedo creer que seas tan descarado. Nuestra boda no se llevó a cabo, así que ¿cómo te atreves a quedarte aquí? No me gustas, no tenemos futuro. Esta es mi novia, Lucy, y nos casaremos pronto». Me quedé desconcertado, perplejo. «¿Qué te dio esa impresión?», pregunté sin palabras. Este chico ni siquiera se había molestado en leer las noticias de ese día, pero pensó que me importaría. Repasé todas mis interacciones con Esteve en mi mente y estaba seguro de que no había hecho nada para provocarlo. «Esteve debe ser un descerebrado», pensé. «Sé que tú y Esteve estuvieron comprometidos antes, pero aún no se han casado.
Y Esteve y yo realmente nos amamos, por favor, déjanos estar juntos. Las palabras de Lucy estaban llenas de emoción mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, fluyendo incontrolablemente, dando la impresión de que había sufrido una profunda injusticia. Lloró tan dramáticamente que parecía casi escenificado, agitando las emociones de Esteve. Se giró hacia mí con el corazón roto, gritó: Mary, has ido demasiado lejos. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Su frustración era palpable, me sentí completamente confundida. Esto es una locura, suspiré, intentando contener mi irritación. El hospital psiquiátrico no te basta, estás haciendo una escena, murmuré, mis palabras teñidas de sarcasmo. Esteve tardó un momento en responder, todavía atrapado en sus propios pensamientos enredados. Tú eres la loca, replicó. Mirando mi actitud tranquila con incredulidad, parecía pensar que no me importaba, pero se equivocaba. Después de todo, no estábamos en la casa de la familia Smith, estábamos en la residencia de la familia Jones. Si no fuera por él, no estaría aquí en absoluto. Jugando con su pequeño drama, su tono se suavizó un poco. Cásate con otra persona, si ya lo has superado, no tenemos futuro juntos, por favor, discúlpate con Lucy, y tal vez podamos seguir siendo amigos más tarde. ¿Quién querría ser amigo tuyo? Disparé. De vuelta a mi irritación creciendo, ser descerebrado es contagioso. Mientras me preparaba para dar otra réplica, una voz profunda y magnética interrumpió la atmósfera tensa. ¿Qué está pasando? Todos nos giramos al unísono. Nuestra atención se dirigió a Stanley, que había entrado en la habitación, vestido con una camisa negra hecha a medida que resaltaba su físico perfecto. Se veía guapo sin esfuerzo, su presencia contenida pero dominante, combinada con sus dedos largos y delgados mientras colocaba un tazón en la mesa, era nada menos que cautivador. Lucy se congeló, sus ojos se abrieron de par en par. Esteve, ansioso por cambiar el enfoque, inmediatamente trató de involucrar a Stanley. Stanley, ¿qué es esto? Pero Stanley lo ignoró. En cambio me saludó. Ven a comer, dijo. Estaba de pie junto a Esteve y Lucy, y ambos pensaron que Stanley se dirigía a ellos, pero estaba claro que me estaba hablando a mí. Papá, incluso nos preparaste el desayuno, dijo Esteve, su voz llena de sorpresa. Estaba visiblemente conmovido y con entusiasmo trató de jalar a Lucy hacia la mesa, pero antes de que pudieran dar un paso, Stanley los detuvo. No, solo Mary. Esteve parecía confundido, pero Stanley, siempre sereno, extendió su mano hacia mí con una sonrisa. Querida, ven aquí. Caminé rápidamente hacia él, agarrando su mano firmemente y me giré para mirar a Esteve y Lucy, quienes nos miraban con los ojos y la boca abiertos. Les dediqué una sonrisa radiante antes de girarme hacia Stanley. Hijo mayor, salva a mamá, bromeé, burlándome de Esteve y Lucy. La sorpresa era palpable, se quedaron congelados por un momento con la mandíbula caída por la incredulidad. Stanley, imperturbable, se sentó a la mesa del comedor todavía sosteniendo mi mano. Comamos antes de que la comida se enfríe, dijo, ignorándolos por completo a los dos. Esteve y Lucy se quedaron allí, inmóviles durante 2 minutos completos antes de que finalmente volvieran a la realidad. Esteve, todavía incrédulo, no pudo bajar la voz mientras exclamaba: ¿qué? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo es esto posible? El cambio repentino en su comportamiento, de la arrogancia, hasta el punto de dejarme completamente estupefacto, era casi demasiado satisfactoria. Había estado tan lleno de sí mismo hacía apenas unos momentos, y ahora estaba allí con la boca abierta. Te lo mereces, pensé, sintiendo una punzada de satisfacción. Mientras Esteve intentaba recuperarse, me lanzó una mirada, la frustración escrita en todo su rostro. Papá, ¿cómo pudiste casarte con ella? Soltó, incapaz de contener su ira. Sus ojos buscaron los míos con malicia, tratando de encontrar algún motivo oculto. Debe haberlo hecho a propósito, ¿cierto, papá? Esto es intencional. Además, hay más de 10 años de diferencia entre ustedes dos. ¿Cómo pueden estar juntos? Hice una pausa, dejando que sus palabras se demoraran antes de responder. Lo admito, inicialmente elegir a Stanley fue un poco una venganza, confesé, pero eso es solo una pequeña parte. La razón principal es que, como miembro de la familia Smith, no puedo dejar que el apellido Smith quede deshonrado delante de tanta gente. Realmente no valoramos el amor en nuestro mundo, todo es cuestión de estatus. Elegí a Stanley por su posición y francamente es muy superior a ti en todos los sentidos, apariencia, físico, inteligencia, todo, pero la clave es que está dispuesto a mimarme. Esteve pareció sorprendido cuando levanté una ceja. Me incliné y besé a Stanley en la mejilla, sabiendo que lo volvería loco. Venganza a costa del matrimonio, ¿de verdad eres digno de eso? Bromeé, me volví hacia Stanley, sintiéndome juguetona. Rápido, hijo mayor, llama a la mamá, o haré que tu papá tenga otro hijo, amenacé señalándome
Con una sonrisa satisfecha, la frustración de Esteve llegó a un punto de ebullición, y se volvió hacia Stanley, su voz exigiendo acción. «Papá, ¿no vas a hacer algo con ella?», espetó. Finalmente Stanley levantó la vista, dándole a Esteve una mirada cómplice. «¿Cómo puedo controlarla?», dijo con cariño, alborotándome el pelo. «Además, Mary se casó conmigo, así que deberías llamarla mamá», viendo que Stanley estaba claramente de mi lado. La frustración de Esteve solo se profundizó como el hijo mayor. Nunca había sido sometido a tal humillación. Enfadado, se dio la vuelta e intentó alejarse, pero justo cuando lo hizo, sintió un tirón en su mano. Era Lucy, su rostro lleno de agravios. «Está bien», murmuró Esteve con los dientes apretados. «Por el bien de un futuro mejor con Lucy, Uli, nuestra mamá», agregó, logrando exprimir las palabras. No pude contenerme más y me eché a reír, mi alegría evidente. «Buen hijo mayor», me reí, incapaz de contener mi diversión. Ver el rostro de Esteve oscurecerse mientras ignoraba su incomodidad solo me hizo reír más fuerte. Esteve, todavía furioso, me lanzó una mirada sucia, pero luego pareció calmarse, su orgullo herido pero no completamente destrozado. Me acerqué a él, metiendo la mano en mi bolsillo con una sonrisa juguetona. «Preparé especialmente un sobre rojo para ti», dije, entregándoselo. Esteve, reacio como siempre, no quería aceptarlo, sabiendo muy bien que como el joven amo, no necesitaba el dinero. Sin embargo, la voz tranquila de Stanley cortó a través de la tensión. «Tómalo y no lo tires», apretando los dientes con frustración. Esteve tomó a regañadientes el sobre rojo, visiblemente molesto. «Gracias, mamá», murmuró, incapaz de ocultar su resentimiento. «De nada», respondí dulcemente, mostrándole una amplia sonrisa, sintiéndome completamente complacida conmigo misma. Con ese momento detrás de nosotros, era hora de concentrarnos en el siguiente desafío. «Lucy, entonces, esta es mi futura nuera», reflexioné para mí misma, mirando a Lucy de pies a cabeza. Aunque había visto sus fotos antes, verla en persona me dio una impresión completamente diferente. Realmente no era nada especial. «Esteve, ¿qué clase de mirada es esa?». Si bien el pequeño rostro de Lucy era bastante atractivo con su piel clara y ojos llorosos, su figura era tan plana como una tabla de lavar. Tal vez estaba tratando de mantener su imagen de pequeña flor blanca lastimera. Todavía llevaba un vestido blanco hoy, haciéndose parecer delicada e inocente, pero la codicia en sus ojos, que no podía ocultar, dejaba claro que definitivamente no era una simple persona. Solo Esteve, este narcisista tonto, no pudo ver a través de eso y creyó que Lucy realmente lo amaba. «Hola, soy Lucy», dudó, incapaz de llamar a la chica frente a ella, que parecía más joven que ella. «Mamá». «Oh, Lucy, no está mal», dijo Stanley casualmente. No le importó y simplemente dejó una oración antes de regresar a la mesa del comedor para seguir comiendo. Ahora era el turno de Stanley para hacer su parte. Stanley lo entendió de inmediato, se limpió la boca, luego preguntó: «¿Qué pasa?». Tan pronto como se mencionó el tema de la boda, Esteve, que había estado tratando de ignorar la humillación anterior, inmediatamente cambió su atención. «Papá, ¿por qué está congelada mi tarjeta?». «¿Por qué están afectados el auto y la casa a mi nombre?», dijo Esteve, todavía tratando de procesarlo. Pensando en ello, recordó cómo había querido conducir su propio auto de lujo desde el aeropuerto, pero terminó tomando un taxi todo el camino. El olor en el auto, dejado por quienquiera que hubiera estado antes, hizo que su cara se pusiera verde. «¿Por qué no lo haces?». La actitud de Stanley cambió instantáneamente, su tono se volvió severo, exudando el poder de alguien en control. «De repente cancelaste la boda, ¿sabes qué tipo de impacto tiene eso en las familias Smith y Jones? ¿Puedes soportar las consecuencias?». Esteve, aterrorizado, quiso arrodillarse y suplicar perdón, pero pensando en Lucy a su lado, se contuvo por el bien de su imagen. «Simplemente no me gusta». «¿Qué tiene de malo querer estar con la persona que me gusta?», dijo Esteve, mirando a Stanley con desafío. Sonreí. «No hagas que esto suene tan simple. Es cierto que no te gusto, pero hemos estado juntos por un tiempo, y la boda no fue algo que decidimos de la noche a la mañana. Si no te gustaba, podrías haberlo dicho antes». Huyendo de la boda y pisoteando la cara de nuestra familia Smith el día anterior, es imperdonable. «Casarte conmigo, la única hija de la familia Smith, significa que tienes el apoyo de la familia Smith detrás de ti, lo que consolida tu posición como heredera. De lo contrario, la familia Jones tiene muchos hijos, muchos de los cuales son capaces e inteligentes. ¿Qué te hace digna?». Después de que terminé de hablar, Stanley se volvió hacia Esteve. «¿Entiendes?». Esteve tropezó con sus palabras, incapaz de encontrar una defensa para sí mismo. En realidad, él era simplemente un tonto, habiendo crecido con todo entregado a él, sin importar los errores que cometiera. Todos los pasaban por alto porque era el joven amo de la familia Jones.
esto lo había llevado a no considerar las consecuencias de sus actos, simplemente haciendo lo que quería. Sé que me equivoqué y no me atreveré a hacerlo de nuevo en el futuro, dijo Esteve. Su voz baja. ¿Tienes siquiera un futuro? La mirada gélida de Stanley lo recorrió. Esteve comprendió el peso de la pregunta y respondió, no, no hay futuro. ¿Quieres estar con ella?, preguntó Stanley, su tono aún frío. Esteve, con su determinación reavivada, se mantuvo firme. Sí, papá, la amo. No puedo imaginar un futuro sin casarme con ella. Quiero casarme con ella. Esteve inmediatamente se animó, expresando sus verdaderos sentimientos. Tío Jones, Esteve y yo realmente nos amamos, realmente lo amo. Lucy también habló, sus ojos mirando tímidamente a Stanley. Sonreí con desdén como mujer. Naturalmente entendí lo que significaba esa mirada. Esta pequeña flor blanca no era tan inocente como parecía, pero no me correspondía intervenir. No interrumpiría. Bien, pero si quieres estar con ella, tienes que renunciar a tu posición como heredero de la familia Jones, dijo Stanley, su voz tranquila pero autoritaria. Al mismo tiempo, todo lo que te he dado te será retirado. No apoyaré a una persona inútil, sin importar qué tipo de persona sea Lucy. El heredero de la familia Jones no puede casarse con una mujer común, a menos que Esteve tenga las mismas capacidades que yo y pueda proteger a su esposa. Entonces es una historia diferente, pero Esteve, en sus 20s, sigue siendo tan ingenuo como un adolescente. Todo lo que tiene ahora se lo he dado yo. La familia Jones. El rostro de Esteve se retorció con incredulidad. Papá, solo quería casarme con la mujer que amaba, ahora tengo que pagar un precio tan alto por ello. La decisión de Esteve sorprendió a Lucy. Esto no era lo que ella esperaba. Se había acercado a Esteve inicialmente actuando toda dulce, para casarse con la familia Jones y vivir una vida de lujo y abundancia sin preocuparse por el dinero. Si Esteve realmente aceptaba los términos de Stanley, no tendrían nada, ni casa, ni auto, ni dinero. Entonces, ¿por qué se casaría con él? Sería mejor dejar que Esteve se quedara con la familia Jones, donde ella podría controlarlo y tener tanto dinero como quisiera, pero antes de que pudiera persuadirlo. Esteve le tomó la mano con fuerza y le dijo, Lucy, no te preocupes, nunca te defraudaré. En el siguiente momento se giró hacia Stanley y dijo, está bien, estoy de acuerdo, de ahora en adelante, ya no soy tu hijo, ya no soy el heredero de la familia Jones. ¿Puedo tener a Lucy ahora? El corazón de Lucy actuó, pero solo pudo fingir estar conmovida. Esteve, no tienes que ir tan lejos por mí. Originalmente eras el joven amo de la familia Jones con un futuro prometedor. Lucy, no necesitas persuadirme más, respondió Esteve, su voz resuelta. Sabía exactamente lo que significaba esta decisión. Prometo casarme contigo, y lo haré. Definitivamente nos casaremos. No te preocupes, me aseguraré de que tengas una buena vida. Con todo mi corazón. La expresión de Esteve era de profundo afecto. Mientras se sentaba a la mesa, los observé hablar a los dos, incapaz de ocultar la sonrisa en mi rostro. Lucy debe haber estado furiosa hablando con tal idiota. Deja que experimente la misma confusión que me causó antes. Bueno, no te entretendré más. Adelante, dijo Stanley, emitiendo una orden para que se fueran antes de que Lucy pudiera persuadir a Esteve de que reconsiderara. Ya había tomado una decisión, así como así. Esteve, en toda su arrogancia, agarró la mano de Lucy y se alejó. Una vez que se fueron y la puerta se cerró, no pude contener mi risa por más tiempo. Me reí tan fuerte que me dolió el estómago. Oh Dios mío, eres tan feliz, dijo Stanley con impotencia, acercándose a frotarme el estómago. Lo miré sintiéndome orgullosa y confiada. Por supuesto que soy feliz, solo mira la cara de Esteve, estaba tan oscura. Sonreí, luego agarré la mano de Stanley y lo miré con ojos brillantes. ¿De verdad vas a echar a Esteve después de todos estos años de llamarte papá? ¿De verdad puedes hacer eso? No es solo él quien quiere llamarme papá, dijo Stanley, levantando la mano para frotarme la cabeza. Le falta comprensión y no tiene sentido de la responsabilidad. ¿Cómo puede soportar el peso de la familia Jones? Es cierto, se merece sufrir, asentí con la cabeza. El joven amo está acostumbrado a vivir cómodamente, nunca escucha ninguna opinión en contra. ¿Cómo podría asumir la responsabilidad del grupo Jones? Stanley actuó rápidamente. Tan pronto como Esteve aceptó, llamó de inmediato a la familia Jones y les ordenó que no ayudaran a Esteve de ninguna manera. Cualquiera que violara esta orden enfrentaría consecuencias. Los padres de Esteve estaban furiosos con su hijo. Habían hecho todo lo posible para presentárselo a Stanley como su hijo, pero ahora, Esteve ni siquiera podía ver las intenciones de una mujer. Si esta mujer hubiera venido de un entorno respetable, podría haberla aceptado a regañadientes, pero desafortunadamente tenía antecedentes penales.
Cuando Esteve llamó a sus padres para pedir dinero, se negaron sin dudarlo. Querían que este mocoso probara algunas dificultades. Esteve se quedó estupefacto cuando sus padres le colgaron. Lucy lo instó ansiosamente. Esteve, ¿qué dijeron? ¿Tus padres estuvieron de acuerdo? Está bien, todavía tengo amigos, dijo Esteve obstinadamente mientras llamaba a todos sus amigos uno por uno, pero al final, solo pudo pedir prestado un poco más de $10,000. Puede parecer una cantidad decente, pero él solía hablar mucho más que eso. Estos amigos ocasionales suyos lo ponían furioso. Estrelló su teléfono contra el suelo con fuerza, rompiéndolo en pedazos. Lucy, no te preocupes, dijo tratando de consolarla. No dejaré que vuelvas a esos días difíciles, encontraré un trabajo mañana. Y te daré una vida cómoda. Lucy permaneció en silencio, inclinando la cabeza. Había algo parpadeando en sus ojos. Quería más que una vida cómoda, sin importar cuántos reveses enfrentara Esteve. Ya había ido a Sonia para nuestra luna de miel, Sunshine Beach. Aquí voy, pensé emocionado. Originalmente había comprado 2 bikinis, planeando disfrutar de algo de diversión en la playa. Stanley, sin embargo, notó los 2 bikinis que sostenía, apenas cubrían la mitad de mi cuerpo, levantó una ceja y dijo, ¿estás segura de que quieres usar eso? ¿No es bonito?, pregunté, desconcertada. Vi a otras personas usándolos así, y los seleccioné con cuidado. No noté nada extraño en su tono, y felizmente hice un gesto con el bikini en mi mano. ¿Por qué no te los pruebas primero? Acepté de inmediato, pero cuando finalmente me puse uno de los bikinis de la habitación, me sentí un poco tímida. Era un bikini morado claro que hacía que mi piel se viera más clara, exudando un encanto puro y elegante. No pude evitar sentirme orgullosa al mirarme en el espejo. Nunca pensé que podría lograr este look. ¿No es esto puro? Es simplemente inocente y puro. Stanley es realmente afortunado. Cuando salí de la habitación, como era de esperar, Stanley no podía apartar los ojos de mí, se resistía incluso a parpadear. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? Giré orgullosa frente a él, sintiéndome feliz y confiada. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta para salir, Stanley de repente me agarró del brazo con un fuerte tirón, atrayéndome hacia su abrazo. Stanley también se había puesto su traje de baño, su pecho y abdominales expuestos. De repente me presionó contra él, y no pude evitar sonrojarme. ¿Qué estás haciendo? Creo que mi esposa se ve increíblemente hermosa así que es mejor que no salgamos hoy. No quiero que otros te vean así, murmuró, extendiendo la mano para cepillar el cabello cerca de mi oreja. Su voz profunda y magnética hizo que mi corazón se acelerara. Bueno, ¿qué quieres hacer? Le di una sonrisa traviesa, inclinándome cerca de su oído y susurrando suavemente. ¿Qué piensas? La mirada de Stanley se volvió intensa. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo, mirando las marcas en mi cuerpo. Stanley, viejo mezquino. Apreté los dientes, decidido a hacerlo dormir en el sofá durante 2 semanas, no, 2 meses. Cuando regresemos, no dejaré que piense que puede intimidarme tan fácilmente. Pero después de todo, a regañadientes renuncié al bikini diminuto y opté por ropa más conservadora. Realmente no quería despertar con otro día como este. Si seguía durmiendo unos días más, también podríamos terminar la luna de miel y de regreso a casa. La playa en Sonia, con su mar infinito fundiéndose con el cielo azul, era simplemente impresionante. Stanley se sentó tranquilamente en la tumbona, viéndome jugar. Cuando llegó el momento, me llamó para aplicarme protector solar, darme de comer frutas y traerme jugo. Me quedé allí, boca arriba, con la boca abierta, disfrutando el momento. La vida no podía ser mejor que esto. En cuanto a Esteve, su situación era muy distinta a la mía. Siempre había sido descuidado con el dinero. Aunque había pedido prestados más de 100,000 a amigos y tenía algunos ahorros propios, apenas pudo reunir 200,000, pero sus hábitos de gasto imprudentes agotaron rápidamente esa cantidad. En menos de un mes, casi no quedaba nada. Esteve todavía no había encontrado un trabajo estable. Mientras tanto, Lucy había logrado encontrar trabajo como camarera, asumiendo la responsabilidad de mantener a su pequeña familia. Lucy todavía se aferraba a la esperanza, creyendo que la familia Jones podría estar fingiendo expulsarla. Ella continuó desempeñando el papel de su obediente novia. Estaba frente a Esteve, tratando de apoyarlo. Naturalmente Esteve se conmovió por su dedicación y le abrió su corazón. Le confió las últimas decenas de miles de yuanes que tenía en el bolsillo a Lucy, y con su ayuda, encontró trabajo en una empresa. Después de todo, Esteve se había graduado de una prestigiosa universidad, así que encontrar trabajo no fue difícil. Sin embargo, Esteve estaba acostumbrado a ser arrogante. Una vez que se unió a una pequeña empresa, era solo otro empleado de bajo nivel.
Cualquiera en la empresa podía pisotearlo. ¿Cómo podría tolerar que a los 3 días de unirse, se enfrentara a su jefe y terminara perdiendo decenas de miles de yuanes? Finalmente fue despedido honorablemente. Esteve, realmente necesitas controlar tu temperamento, dijo Lucy, tratando de contener su frustración. Si sigues así, ¿cómo será nuestro futuro? Después de finalmente ahorrar algunas decenas de miles, lo has tirado todo por la borda en un instante. Tuvo que reprimir su ira, tratando de aconsejar a Esteve con paciencia. Yo tampoco quiero esto, murmuró Esteve, bajando la cabeza como un niño que ha hecho algo malo. ¿Quién se cree que es, dándome órdenes todo el día, diciéndome qué hacer y llamándome cobarde? Después de estos días de penurias, Esteve se dio cuenta de que una vez que no fue el joven amo de la familia Jones, nadie se preocupó por él, solo Lucy lo trató de la misma manera que antes y no podía permitirse perderla. Esteve, sé que no es tu culpa, dijo Lucy en voz baja, tomando su mano y colocándola sobre su vientre, pero no tenemos dinero ahora, así que la única opción es aguantar y esperar. Su voz vaciló por la emoción. Necesitamos darle a nuestro hijo una buena vida. Los ojos de Esteve se iluminaron al mencionar al bebé. Sí, dijo, su voz llena de determinación, le daremos una buena vida. Lucy, con la voz ahogada por la emoción, continuó, si no podemos darle una buena vida, prefiero no tener este hijo. La mirada de Esteve se volvió resuelta. Haré todo lo posible para darle la vida que se merece. Aunque Esteve estaba decidido a hacer que las cosas funcionaran por su cuenta, todavía no se atrevía a pedir ayuda a su familia. Tenía demasiado orgullo. Quería confiar en sí mismo, no en los demás. Un mes después, cuando Stanley y yo regresamos de nuestra luna de miel, me sorprendí al ver a Esteve. Seguía siendo el joven amo arrogante que una vez conocí. Su cabello estaba desordenado, cubierto de polvo y su ropa estaba arrugada y sucia. Si no lo supieras, podrías pensar que era un trabajador de la construcción de alguna obra. Sostenía una caja de leche y una caja de pasteles. ¿Qué es todo esto?, pregunté desconcertado. Esteve, consciente de que su apariencia no coincidía con la grandeza de la mansión, se rascó la cabeza tímidamente. No te preocupes, no estoy aquí para pedir dinero, dijo tratando de sonar indiferente. ¿Qué quieres decir?, fruncí el ceño, sin entender. Solo quería venir y agradecerte, respondió Esteve colocando la leche y los pasteles en el suelo, probablemente preocupado de que la suciedad en él pudiera ensuciar algo. De pie a unos pasos de mí, hizo una profunda reverencia. Di un paso atrás, sorprendido, y no me atrevía a aceptar los artículos. Gracias porque gracias a ti y a Stanley por echarme y dejarme disfrutar de mi vida, dijo Esteve con sinceridad. Si no fuera por lo que me dijiste, nunca habría experimentado la felicidad que siento ahora. Su sonrisa era genuina, y por primera vez en mucho tiempo, Esteve parecía realmente feliz. En el último mes, había pasado de vivir una vida cómoda, adorado por todos, a enfrentar la dura realidad de su nueva vida con Lucy. Con su embarazo, Esteve no podía soportar dejarla salir a trabajar de nuevo. Al ver que el dinero en sus manos se agotaba, apretó los dientes y encontró otro trabajo trabajando en una empresa privada. Sin embargo, no podía soportar la arrogancia de la gerencia, y los salarios como camarero o lavaplatos eran demasiado bajos para mantener a Lucy y a su hijo nonato, así que Esteve tomó una decisión difícil. Empezó a trabajar como albañil en una obra en construcción. Sí, realmente fue a trabajar en una obra en construcción. Esteve ganaba 500 yuanes al día, una suma que apenas cubría el precio de una bebida que solía disfrutar, que antes costaba el doble, pero ahora trabajaba incansablemente por cada centavo. Durante este tiempo, aprendió lo desafiante que podía ser la vida para los empleados de nivel inferior, algo que nunca antes había entendido realmente. Aunque el trabajo era agotador y físicamente exigente, el dinero en su cuenta bancaria le traía una sensación de satisfacción. Volver a casa todos los días a una comida caliente y al rostro sonriente de Lucy le calentaba el corazón. Esto, pensó, era lo que se sentía tener un hogar. Pude ver la alegría que irradiaba Esteve, y lo entendí. Nunca esperé que Lucy soportara tanto durante tanto tiempo, pero entonces Esteve soltó otra bomba. Vine aquí para decirles que Lucy está embarazada, vamos a tener un hijo y trabajaré duro para mantenerlos por mi cuenta. Me sorprendí, aunque no lo demostré. Mientras seas feliz, Stanley, y te deseo todo lo mejor, respondí ofreciendo la respuesta que Esteve había estado esperando. Con una sonrisa de satisfacción, se alejó felizmente. Observé su figura alejarse y no pude evitar sentir que estaba actuando como un tonto. Todavía con un gran sombrero verde. De vuelta en la villa, le conté a Stanley sobre el embarazo de Lucy y cómo Esteve le había enviado una caja de leche y pasteles, preguntándole si quería probarlos. Stanley también estaba un poco sorprendido y se levantó para hacer
Una llamada telefónica 2 horas después, llegó nueva información. Stanley la miró brevemente mientras me inclinaba, ansioso por ver los detalles. ¿Cómo es? ¿Lucy realmente está embarazada de Esteve? Pregunté. Compruébelo usted mismo, respondió Stanley. Entregándome el documento, mi curiosidad se profundizó mientras escaneaba el informe de arriba a abajo. Detallaba las experiencias de Esteve en los últimos 2 meses. No es de extrañar que hubiera dicho todas esas cosas extrañas antes, parecía que realmente había pasado por mucho de ser el amado joven amo de la familia Jones a ahora experimentar las duras realidades de las relaciones humanas. No está mal, comentó Stanley, aparentemente impresionado con el progreso de Esteve. Pero al leer la siguiente línea arqueé una ceja. La expresión feliz de Esteve ahora parecía ocultar otro golpe. Se esfuerza por mantener a su esposa e hijo, lo cual es encomiable, pero desafortunadamente su juicio no es muy bueno, pensé. Espera un poco más, debería ser pronto, dijo Stanley mientras tomaba el documento de mis manos y me alborotaba cariñosamente el cabello. Realmente no te importa Esteve, ¿verdad? Bromeó juguetonamente. Me apoyé en Stanley, sonriendo, todavía agarrando las fresas que había comprado para Lucy en el camino, porque Esteve no podía entender. Todo había estado bien antes, porque se había ido Lucy, hizo algo mal, con solo unos pocos cientos de yuanes en la mano. Ni siquiera podía permitirse un lugar para pasar la noche en esta bulliciosa ciudad, sin una manta ni nada que lo mantuviera caliente. Esteve solo podía acurrucarse en una tumbona del parque, temblando en la fría noche de principios de invierno, incapaz de dormir debido al frío. Su mente seguía repitiendo los eventos de los últimos 6 meses. Lentamente comenzó a darse cuenta de que había sido engañado. Un sonido ahogado, en algún lugar entre la risa y las lágrimas, escaparon de su garganta, después de soportar la noche. Esteve finalmente se levantó al amanecer, decidido a dirigirse a la comisaría. Lucy no se saldrá con la suya engañándome así, murmuró, pero a solo unos pasos de la comisaría, su visión se oscureció y se desmayó. Cuando Esteve volvió a abrir los ojos se encontró en una habitación de hospital. Yo había estado allí, sentado a su lado, le serví un vaso de agua y se lo di. ¿Qué haces aquí?, graznó Esteve, visiblemente sorprendido de verme. Te desmayaste en la entrada de la comisaría, y la policía nos llamó para informarnos, le expliqué con calma. Stanley tenía algunos asuntos urgentes que atender en la empresa, como sabes. Después de beber el agua, la garganta de Esteve se sintió mucho mejor. Gracias, dijo, su voz aún ronca. No hay necesidad de agradecerme, agité mi mano con indiferencia. Era solo un pequeño favor. Me recosté en la silla y lo observé, con una pizca de diversión en mis ojos. ¿Cuáles son tus planes ahora?, pregunté. Ante mi pregunta, Esteve se quedó en silencio. Sin pronunciar palabra entendí y dije: si no quieres hablar de ello, está bien, ya estás despierto, y mi misión está completa. Me iré. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para irme, Esteve apretó los puños con más fuerza y gritó: espera. Espera. Sorprendido me di la vuelta. Entonces, con un ruido sordo, Esteve se bajó de la cama y se arrodilló directamente frente a mí. ¿Qué planeas hacer?, pregunté a sabiendas, mi voz tranquila pero expectante. Yo, quiero rogarte, fue mi culpa antes, era ciego. Por favor, como adulto, ten piedad y ayúdame, suplicó Esteve, su voz sincera. Ver a este joven maestro generalmente orgulloso disculparse genuinamente conmigo no fue una hazaña fácil, y no pude evitar sentir una pequeña sensación de satisfacción. Asentí con una pizca de diversión en mi expresión. Está bien, realmente. Esteve pareció sorprendido por mi rápido acuerdo. Levanté una ceja con desaprobación. ¿Qué pasa con esa mirada? Tengo un buen corazón, ya sabes. Con eso metí la mano en mi bolso y saqué un trozo de papel, entregándoselo a Esteve. Toma, esta es la razón por la que tu pequeña novia se fue. Esteve con entusiasmo tomó el papel de mí, sus ojos escaneándolo mientras lo examinaba de cerca, sin querer perderse ni una sola palabra. La verdad en la página era dura. Lucy no era tan inocente y comprensiva como parecía. Durante la escuela secundaria, Lucy ya se había sometido a un aborto y se había involucrado con un grupo de delincuentes. Su enfoque nunca había estado en sus estudios, lo que, por supuesto, la llevó a no ingresar a la universidad. A una edad tan joven, tuvo que comenzar a trabajar, pero era perezosa y se negaba a trabajar duro. Apenas ganaba dinero. Lucy había puesto sus ojos en Esteve, que a menudo cenaba en el hotel, un joven amo con un ego fuerte que vivía una vida privilegiada. Los hombres como él eran los más fáciles de engañar, y Lucy, al parecer, tuvo éxito. Si no fuera por mí apareciendo inesperadamente e interrumpiendo sus planes, ella habría tenido éxito en su juego. El niño que llevaba ni siquiera era de Esteve, pertenecía a otro delincuente. El niño había sido concebido meses antes de que ella se juntara con Esteve. Lucy había esperado guardar el secreto hasta que fuera demasiado tarde para revelar la verdad.
cuando se dio cuenta de que Esteve estaba empezando a sospechar, no podía permitirse que lo descubriera, así que se fue. El rostro de Esteve se arrugó cuando la verdad lo golpeó, él realmente había amado a Lucy, y ahora la dolorosa realidad de su engaño era demasiado para soportar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se arrodillaba ante mí, gritando de dolor. Negué con la cabeza, un suspiro. Escapó de mis labios, uno nunca debe dejar que su corazón gobierne cuando se trata de amor, murmuré en voz baja. Al día siguiente, Esteve, a pesar de su colapso emocional, se recompuso. El día anterior, había estado sollozando incontrolablemente, pero a la mañana siguiente había vuelto al trabajo con traje en Jones Corporation. Por supuesto, esto formaba parte del plan de Stanley. Sin embargo, cuando Esteve entró en Jones Corporation, ya no era el subdirector general, sino un empleado de bajo nivel. Stanley le había dejado claro que nada sería fácil, que no se debe esperar nada sin esfuerzo. Stanley le había dicho, ¿cómo puedes demostrar tus habilidades sin lograr algo primero? Esteve no tuvo más remedio que ascender desde abajo, a pesar de su orgullo. Esteve se había graduado de una prestigiosa universidad y, con el tiempo, logró ascender con relativa facilidad en los puestos inferiores. Después de unos meses, su comportamiento cambió visiblemente. Era más estable, más sereno, manejaba los asuntos grandes y pequeños con mucha más madurez. Stanley, que tenía cero tolerancia a los defectos, estaba impresionado con su progreso. Mientras tanto, la vida de Lucy estaba tomando un giro muy diferente. Después de que expulsaran a Esteve de la familia Jones, se encontró en una situación aún más precaria. Su antiguo amante Lee, que siempre había estado involucrado en inframundo y no tenía un trabajo estable, se había mantenido en contacto con ella. Tan pronto como supo que Esteve había sido expulsado, persuadió a Lucy para que lo dejara atrás y huyera con el dinero. Temiendo que Esteve viniera a buscarlos, huyeron a otra ciudad durante la noche. Al principio todavía tenían dinero para gastar y su relación parecía ser armoniosa, pero Lucy, ahora embarazada de 6 meses, ya mostraba signos de náuseas matutinas, no tenía la misma belleza juvenil que alguna vez tuvo, y Lee, aunque no lo dijo en voz alta, estaba comenzando a sentirse disgustado. Tomó el dinero y salió a buscar a otras mujeres a espaldas de Lucy, diciéndole que estaba trabajando duro para mantenerla a ella y al bebé. Lucy no era tonta, notaba el olor a perfume en su ropa cada vez que regresaba. ¿Estás saliendo con otras mujeres a mis espaldas?, preguntó con frialdad. Lee, claramente impaciente, la despidió con un gesto. Estoy ocupada con el trabajo, deja de pensar tonterías. Tonterías. La voz de Lucy era gélida. El perfume en tu ropa es tan fuerte que estoy segura de que cualquiera podría olerlo. No me mientas. Ella lo miró fijamente, sus ojos fríos. Déjame decirte, Lee, los dos estamos juntos en esto. Si me traicionas, haré que te arrepientas. El rostro de Lee se puso rígido, pero luego se giró, atrayéndola en un fuerte abrazo. Sus ojos se suavizaron con falso afecto. Lucy, ten la seguridad, nunca te traicionaré, te amo. Lucy, todavía creyendo en sus dulces palabras, puso su mano sobre su vientre hinchado con una sonrisa. Yo también te amo. Nuestro bebé ya tiene 6 meses, en unos meses más podrás sostenerlo, seremos felices por el resto de nuestras vidas. Sí, dijo Lee, sus ojos se llenaron de un profundo afecto que no llegó a su corazón. Miré el vídeo que el detective privado había enviado a mi teléfono, incapaz de contener una risa. ¿Lucy es realmente tan tonta, o simplemente está cegada por el amor?, me pregunté en voz alta. Se las arregló para jugar con Esteve como un violín, pero no podía ver que Lee le estaba haciéndolo mismo. ¿Es este cerebro de embarazo, o simplemente otro caso de estar cegada por el amor? Pero en mi opinión, Lucy no parecía del tipo que simplemente se sienta y espera a que el destino se desarrolle. Era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Me senté y observé mientras se destrozaban. 2 meses después, Lucy fue atrapada con las manos en la masa en una habitación de hotel con otra mujer. Estaba furiosa, después de haber renunciado a tanto por Lee, y ahora. Así era como él se lo pagaba. En su ira, olvidó que tenía 8 meses de embarazo y se metió en una pelea física con la otra mujer. Naturalmente, Lee protegió a su nuevo amante en medio del caos. Lucy se cayó y entró en trabajo de parto prematuro. El bebé nació muerto, era un feto masculino completamente formado, pero debido al nacimiento prematuro y al sangrado excesivo, el útero de Lucy no pudo sostenerse, nunca podría volver a concebir. Durante todo esto, Lee ni siquiera se molestó en visitar a Lucy, estaba demasiado ocupado con la otra mujer. Solo expresó un atisbo de arrepentimiento cuando escuchó que era un niño. Cuando estaba a punto de salir de la habitación del hospital, escuché que alguien me llamaba. Espera, espera, mamá.
Me di la vuelta sorprendida con un ruido sordo. Esteve se levantó de la cama y se arrodilló directamente frente a mí. ¿Qué planeas hacer?, pregunté a sabiendas, presentiendo lo que venía. Yo quiero rogarte, fue mi culpa antes, era ciego, por favor. Como adulto ten piedad y ayúdame, Esteve suplicó sinceramente. Que este joven amo generalmente orgulloso se disculpara genuinamente conmigo no fue una hazaña fácil. Sintiéndome satisfecho, asentí. Está bien, dije. Esteve pareció sorprendido por mi rápida aceptación. Arqueé una ceja con desaprobación. ¿Qué pasa con esa mirada? Tengo un corazón bondadoso, ya sabes. Diciendo eso, saqué un trozo de papel de mi bolso y se lo di a Esteve. Toma, esta es la razón por la que tu pequeña novia se fue. Esteve lo tomó con entusiasmo, examinándolo de cerca, sin querer perderse ni una sola palabra. El papel reveló una verdad impactante. Lucy no era tan inocente y comprensiva como parecía ser. Durante la escuela secundaria, Lucy ya había pasado por un aborto y luego se involucró con algunos delincuentes. Su enfoque nunca estuvo en lo académico, por eso no entró a la universidad. A una edad tan temprana, tuvo que comenzar a trabajar. No estaba dispuesta a trabajar honestamente y ganaba solo una pequeña cantidad de dinero cada día. Lucy puso sus ojos en Esteve, que a menudo cenaba en el hotel, un joven maestro con un ego fuerte, que vivía una vida privilegiada. Los hombres como él eran los más fáciles de engañar y, de hecho, Lucy tuvo éxito. Si no fuera por mí, que aparecí inesperadamente e interrumpí su plan, lo habría logrado. El niño que llevaba no era de Esteve, pertenecía a otro delincuente, un niño concebido 2 meses antes de que ella se juntara con Esteve. El embarazo había durado unos 5 o 6 meses, y por eso no pudo esperar más y tuvo que irse. Si Esteve hubiera sospechado y descubierto la verdad, no habría ganado nada. Así son las cosas, murmuró Esteve con lágrimas corriendo por su rostro. Realmente amaba a Lucy. Viéndolo arrodillado en el suelo, llorando desconsoladamente, negué con la cabeza. Uno nunca debe dejar que su corazón gobierne en asuntos de amor. Al día siguiente Esteve lloró tan miserablemente, pero rápidamente se recompuso. El día anterior, sollozaba desconsoladamente, pero al día siguiente se puso un traje y fue a trabajar a Jones Corporation. Esto fue, por supuesto, organizado por Stanley. Sin embargo, cuando Esteve regresó a Jones Corporation, ya no era el subdirector general, sino un empleado de bajo nivel. Stanley le había dicho: no esperes ganar nada sin esforzarte. ¿Cómo puedes demostrar tus habilidades sin lograr algunos resultados? Esteve, después de todo, se graduó de una prestigiosa universidad y logró abrirse camino a través de los rangos inferiores con bastante fluidez, después de pasar unos meses. En el exterior, su temperamento se volvió visiblemente más estable, manejaba asuntos grandes y pequeños con facilidad. Stanley, quien nunca toleraba ningún defecto. El parto prematuro y el sangrado excesivo hicieron que el útero de Lucy no aguantara y nunca más podría concebir. Durante este tiempo, Lee ni siquiera se molestó en visitar a Lucy, estaba demasiado ocupado con la otra mujer y solo expresó un atisbo de arrepentimiento cuando escuchó que era un niño. Lucy, completamente devastada, se quedó sola para lidiar con todo. Ni siquiera podía emitir un sonido cuando la realidad de todo se instaló. Justo cuando estábamos perdidos en nuestro propio mundo, escuchamos una dulce voz. «Quiero un beso», decía. Miré hacia abajo y me di cuenta de que era nuestro pequeño bebé. Tanto Stanley como yo nos sonrojamos avergonzados. Nuestra hija, sin comprender la situación, levantó su pequeña mano pidiendo un abrazo. Stanley recogió a nuestro pequeño bulto de alegría y, sin decir una palabra, intercambiamos una mirada. Luego juntos plantamos 2 suaves besos en las mejillas de nuestra hija, abrumados de amor y ternura. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartirlas y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo.